Esto de intentar tener una mirada más amplia, una mirada hacia, por ejemplo, las nuevas generaciones que para los cuales 50 años es lejísimo, porque tal vez sea mirá lo que te voy a decir, hasta la edad de sus abuelos, 50 años, la edad de sus padres, o sea que es muy, pero muy antiguo. Y la mirada necesaria de cómo llegar a estas generaciones con aquello que no sucedía hace 50 años. Está en línea, sociólogo, profesor, un investigador de la Universidad Nacional de Cuyo, un nombre siempre vinculado a la lucha de los derechos docentes, Carmelo Cortese, para hablar con nosotros. Carmelo, gracias por tu tiempo, ¿cómo estás? Buen día Buen a día. la audiencia. Bien, en un día necesario, ¿no? Un día necesario para mirar, revisar y sobre todo esto desde tu mirada docente, desde vincularte con pibes, con jóvenes, con cuánta de esta carga de información llegamos sobre un hecho para ellos, parte de la historia, recién decíamos, es como el cruce de los Andes de San Martín para ellos, ¿no? Es lejano. Sí, tenés razón, sobre todo si uno piensa que la mitad de la población argentina, eso se llama la mediana de edad, Ujú, está por debajo de los 34, 35 años. ujú. Eso nos marca digamos, al menos el 50% de la población que no ha vivido estos hechos. Pero fuera de las vivencias personales, la memoria histórica y colectiva se construye y la memoria es un terreno de disputa, como se ve hoy, en donde el gobierno nacional actual viene trabajando prácticamente desde que asumió una versión de la historia que se asemeja mucho a la versión justificatoria de quienes dieron el golpe de Estado en 1976. Se encuentran hasta frases iguales. Es decir, no solo la distancia por los 50 años, como vos decías, sino qué memoria colectiva se ha construido. Una memoria que, digamos, por un lado se manipula o se tergiversa, y por otro lado, a veces se le han querido apropiar a algunos sectores, cuando esta memoria tiene que ser del conjunto del pueblo argentino para no repetir nunca más, no como una expresión de deseo, sino concretar que nunca más no solo se cometan las atrocidades que se cometieron, sino que además no se generen condiciones, porque cuando se justifica un golpe de Estado, la interrupción del orden constitucional, el secuestro de las personas, las desapariciones, el robo de bebés, el robo de los activos de las personas encarceladas. O sea, se desmantelaban propiedades y se hacían negocios con esto, los vuelos de la muerte, las expulsiones de la universidad, los cesanteados en empresas y reparticiones. Es decir, aquí hay para construir una memoria que va mucho más allá de los 30.000 desaparecidos. Yo siempre digo, cuando se dice, no es cierto que son 30.000 y el presidente Milei ha dicho, no recuerdo la cifra, dijo 8.700 y algo. Yo digo que son mucho más de 30.000 porque cuando se suman las víctimas sociales, no solo los que desaparecieron, sino las víctimas en general de esa dictadura, bueno. Y yendo a tu pregunta, bueno, hay una juventud que desconoce los hechos o familiarmente no se ha hablado de estos temas y luego colectivamente esta memoria, bueno, está siendo muy disputada. Y en Estaba bien. esa disputa, sí. Ujú. Sí, sí, no, completa la No, idea, en por favor, esa Carmelo. disputa, lo que te digo es, yo creo que lo que predomina hoy no es lo que se denomina negacionismo, sino que lo que predomina desde los círculos oficiales es una justificación del accionar de la dictadura. Sabés que hay, bueno, trabajos que se han realizado claramente desde la sociología, sobre qué percepción tienen
los chicos de 18 a 20 años, concretamente la franja que se ha tomado, respecto al golpe de Estado de 1976. Y en muchos casos, bueno, tienen una consideración de que fue un mal momento de la Argentina, reconocen ese proceso como algo malo, pero no toman la dimensión de qué impacto tuvo en la sociedad. Y por otro lado, más del 70% dice que del único modo que acceden a la información, han tenido acceso a ella, ha sido a través de la educación. La educación formal sigue siendo un lugar importante, pero la educación en casa, el hablar de estos temas en casa es fundamental. Sí, nosotros desde la sociología entendemos la educación como un proceso que va más allá de la educación formal, la incluye, pero digamos, hoy es mucho más fuerte, hoy desde hace un tiempo, ¿no? Lo que venía desde los medios de comunicación y con, digamos, lo novedoso de las redes sociales va construyendo la visión del mundo, tanto del presente como del pasado. Pero al respecto te cuento, digamos, que me ocurría a mí dando clases. No siendo lo peor de la dictadura, los estudiantes de sociología, por ejemplo, y de comunicación social, desconocían que esas carreras que hoy estudiaban y estudian habían sido clausuradas por la dictadura. O sea, en Mendoza existía la Facultad Provincial de Periodismo, la Facultad de Antropología Escolar, donde se estudiaba psicología, y la carrera de Sociología en Ciencias Políticas. Esas tres carreras fueron suprimidas por la dictadura militar por considerarlas carreras subversivas. Bueno, los jóvenes muchas veces desconocían esto de en la época de la dictadura yo no podría estar estudiando esto que están estudiando ahora. Y es más, los estudiantes, muchos de los estudiantes de esas carreras fueron encarcelados y otros fueron desaparecidos. Y luego directamente prohibido ese estudio. Bueno, estas son cosas que de algún modo llegan hasta el hoy, y vos recordarás que hace muy poquito tiempo, previo a las elecciones del 2023, una facultad como la de Ciencias Políticas y Sociales amaneció con pintadas amenazantes e insultantes, recordando aquellas viejas épocas previas al golpe y luego con la dictadura. Estas pintadas decían zurdos de mierda, etcétera, etcétera. Es decir, no estamos hablando solo de memoria, sino de construir una forma de pararnos frente al presente. Y hay una discursiva en este sentido, ¿no? Porque acabas de decir zurdos de mierda, que estaba escrito en una pared y hoy se pregona desde los diferentes actos, ¿no?, que lleva adelante el representante de un país. Sí, esto, cuando vos decías si tomaban conciencia de la gravedad, yo creo es muy grave no darse cuenta que el acto violento, por ejemplo, lo que caracterizaba, y yo como profesor discutíamos, por ejemplo, el nazismo del siglo XX en Alemania, no empieza por el acto final de un horno de cremación, sino que empieza mucho antes, cuando se insulta a alguien comunista, judío, homosexual. Es decir, hoy cuando se tolera la expresión corran zurdos de mierda o clavar el último clavo en el ataúd del kirchnerismo, se está precediendo con la palabra la posibilidad de una acción violenta, exterminadora del otro que piensa o actúa en forma diferente. Por eso la memoria, insisto, en que no es algo en que simplemente recordamos algo ocurrido hace mucho tiempo al estilo de estudié que en 1810 hubo una revolución, sino que es algo que está disputado porque condiciona el accionar del presente. Carmelo, ¿cómo hace hoy un docente para acercar una historia más próxima a un hecho tan atroz como una dictadura, como recién nombrados el nazismo? ¿Y cómo haces para llegar a un pibe hoy con esta información? Bueno, efectivamente, digamos,
Hoy hay un problema que junto con el debate de los contenidos, hay un problema con las formas. Las nuevas formas de comunicación que han impreso una velocidad, una instantaneidad, como puede ser en un TikTok, explicar cosas complejas que exigen razonamiento, profundidad, causas complejas, porque no es un problema de que un día un militar se levantó y era malo y quiso derrocar al gobierno, digamos. Eso exige una explicación económica, social, del contexto internacional. Y bueno, hoy las formas conspiran contra este contenido. Entonces, efectivamente, tenemos un problema serio. A mí, desactualizado en el sentido por mi edad de estas nuevas formas, las cuales uno trata de adecuarse, entiendo que, por ejemplo, en un aula lo mejor es comenzar por las vivencias, como te contaba recién. Vos, un estudiante hoy en la facultad, bueno, no tendrías esta libertad con el golpe de Estado. Y a la vez, peligrosamente hoy, cuando se dice que los docentes adoctrinan, también vamos aproximándonos a una especie de censura que nos pone en discusión. A partir de este interés del presente, yo iría hacia atrás tratando de entender no solo el pasado, sino la complejidad de cualquier explicación social. Que, insisto, ahora en una comunicación radial, entender el golpe exige, vuelvo a un fenómeno complejo como es el peronismo en la Argentina, remite a un golpe anterior de 1955, remite a la prohibición de actuar a una fuerza política como era el peronismo, remite al contexto de lo que se llamaba la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Es decir, no hay posibilidades de explicaciones rápidas y sencillas. Pero bueno, las generaciones jóvenes que aprendan, tomen este contenido, serán las encargadas de encontrar las herramientas novedosas de un TikTok o de un video corto, o sea, traducir este contenido a nuevas formas de comunicación. Carmelo, como siempre, un gusto hablar contigo, ¿eh? Que sigas muy bien. Muy bien, y supongo, bueno, por el programa que está vigente la invitación hoy, a todos juntos en la tarde A las a 18. manifestar este nunca más. Así es, a las 18 allí en Garibaldi, San Martín. Fuerte Muy abrazo, bien. Carmelo. Igualmente para ustedes. Hasta Chao, hasta luego. luego. El sociólogo Carmelo Cortés, docente, consejero, investigador de la Universidad Nacional de Cuyo, bueno, hablando sobre esto, ¿no? Cómo llegar a las generaciones que lo ven como un hecho histórico, quizá, la dictadura.